días. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas al seminario web que organizamos desde la Cátedra Cooperativas Alimentarias para compartir con vosotros, con vosotras, pues las novedades fiscales del 2022 que afectan a las cooperativas. Bueno, disculpadme un segundo, voy a hacer un minuto de introducción y ya dejo a la ponente dar su charla. Simplemente comentar que esta actividad es una de las muchas que hacemos desde la Cátedra Cooperativas Alimentarias para despertar un poquito de interés, aparte de este seminario web. Este año tenemos algunas cosas de interés que os voy a enumerar. Pues tenemos dentro de 2 meses hacemos un curso monográfico de la tributación del socio. Tenemos también un par de manuales que van a salir de contabilidad, de cooperativas. Haremos otro trabajo de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Haremos otro trabajo de comunidades energéticas en cooperativas. Y por último también haremos un curso previsto para consejeros, gerentes sin mucha formación financiera de finanzas para no financieros. Bien, esta jornada de hoy también está enmarcada en la colaboración que tenemos desde la Confederación de Cooperativas Agrarias con la Caixa, con su pata agraria, que es Agrobank, que pues también colabora con nosotros y con nuestra cátedra. Entonces, sin más, os voy a presentar, bueno, es de sobra conocida en el sector, pero lo voy a hacer de todas maneras. La ponente de hoy pues, es Pilar Alguacil. Ella es catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Pero sobre todo lo que nos importa a nosotros, por lo menos desde la Confederación, es que es la directora de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias. Entonces, bueno, pues Pilar se ha preparado la presentación y os diré que como esto es un formato webinar, pues la interacción es un poco más complicada, pero os voy a dar 2 opciones para poder luego hacer preguntas. Lo que haremos será, podéis, en la parte de abajo tenéis preguntas y respuestas, incluso en el chat, pues podéis escribir las preguntas a lo largo de toda la sesión y yo las iré recogiendo para luego trasladárselas a Pilar. O bien también, si queréis y no os importa, creo que es más interactivo así, podéis levantar la mano, hay una zona abajo también que pone levantar la mano y yo os puedo dar la opción cuando termine Pilar pues de daros la palabra y podéis hablar, incluso se os puede ver y podemos hacer así pues un debate con Pilar. Las 2 maneras, la que consideréis más oportuna, pues trasladaréis las preguntas y lo haremos al final de la sesión. Y nada más, pues os dejo con Pilar. Pilar, pues muchísimas gracias como siempre por estar aquí, contarnos las novedades e instruirnos en estas cosas tributarias. Y te dejo con la palabra. Yo sé que estoy aquí atrás, si hay algún problemita, pues yo entro enseguida, ¿vale? Pues nada, todo tuyo. Pues nada, gracias Tomás. Y nada, pues gracias a todos por acudir a esta charla y estar aquí. Quiero decir que veo que hay interés en las novedades tributarias que se han producido. Supongo que esta primera edición de novedades tributarias, que tenemos intención desde la cátedra que sea algo habitual, o sea, todos los años, al principio de año, hacer un poco un webinar con las novedades tributarias que puedan afectar a cooperativas agroalimentarias, porque sabemos que se hacen muchos seminarios de este tipo en general para empresas y son muy interesantes, pero bueno, pues uno tiene que estar allí oyendo cosas que no le afectan directamente o que no tienen nada que ver con las cooperativas agroalimentarias, y hemos intentado, bueno, pues hacer un mini webinar de las cosas que más nos pueden afectar, ¿no? Y bueno, pues espero que os interese. Yo he seleccionado unos temas y espero que esos temas os parezcan los que teníais intención de oír. Aquí tengo la presentación. Y bueno, pues estos son los temas que yo he considerado que nos podrían interesar. En principio, lo que más nos va a interesar es la tributación mínima que se establece en el artículo 30 bis de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a partir de la Ley de Presupuestos para 2022. Y bueno, pues un poco para que veamos las cuestiones que nos van a afectar. Y bueno, pues he metido también algún tema que quizá no sea de tanta actualidad, pero que también afecta pues un poco cómo se aplican las limitaciones en la compensación de pérdidas, porque esto también un poco afecta a esta tributación mínima. En el IVA también tenemos una provisión en la Ley de Presupuestos, y luego en el régimen especial de Agricultura, Ganadería y Pesca
Y luego he traído una miscelánea de jurisprudencia que me parecía más o menos interesante, que, bueno, y de temas y de doctrina administrativa que me parecían interesantes, que es, bueno, pues las que veis ahí, la compensación de pérdidas, si tiene o no el carácter de opción y por tanto se puede o no rectificar una autoliquidación compensando unas pérdidas que antes no se han compensado. Eh, los intereses de demora, que ha sido objeto de varias sentencias y como por su carácter deducible o no, cómo está la cuestión ahora mismo, la retribución de administradores, que es algo que nos afecta a los miembros del Consejo Rector, la provisión por insolvencias, que ha habido ahí también una doctrina un poquito rara, y por último algo que acaba de salir, o sea, de surgir, digamos, entre los compañeros de cooperativas y tal, que es si las secciones de cooperativas tienen que tener NIF o no, ¿no? Bueno, pues este sería un poquito el esquema. Como os ha dicho Tomás, si queréis ya levantar la mano y preguntar, yo contestaré en la medida en que pueda porque son novedades y bueno, pues esto no. Pues bien, empezando con la tributación mínima, que es un poco la gran novedad de este año. A todos nos suena un poquito el origen lejano de esta regulación, que es el segundo pilar del proyecto BEPS de la OCDE, que, bueno, pues es que, desde allí el pacto que se hace también con Estados Unidos para una tributación mínima de un 15% de la base o de la contabilidad de las empresas, que, bueno, que es asumido por la Unión Europea y un poco, bueno, pues está ahí en marcha. Sin embargo, tengo que decir que esto que se hace en la ley de presupuestos no es una transposición ni de aquel acuerdo ni de los documentos de la Unión Europea, ¿eh? Es una cosa diferente, porque de hecho, bueno, no voy a entrar, ¿no?, en aquello, porque podría ser objeto de un monográfico por sí mismo, y vamos a centrarnos en lo práctico, que es lo que se aplica en España. Pero sí que es verdad que aunque tiene su origen ahí, por decirlo así, o su origen lejano, no es una transposición de aquello, es una normativa autónoma española que no es exactamente aquello, ¿no? Y bueno, esta tributación mínima sobre la base imponible se aplica a las grandes empresas y supone la aplicación de una cuota líquida mínima. Entonces, ¿qué se considera gran empresa? Pues aquellas que tengan una cifra neta de negocios de 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo, ¿vale? Entonces, a estas se les aplicará esta tributación mínima, que en general supondrá que no podrán tributar menos de un 15% de la base imponible, que para nueva creación, para las entidades de nueva creación que ya tributaban a un 15, es un 10, y lo que nos interesa a nosotros es que en las cooperativas, bueno, pues es el 60% de la cuota íntegra, y según lo que dice el artículo 30 bis de la ley del impuesto sobre sociedades en la nueva redacción, pues es la cuota íntegra según se desprende de la normativa reguladora del régimen fiscal de cooperativas, ¿no? Entonces, esa normativa reguladora está contenida en el artículo 23 de la ley 2090, y esto puede parecer una perogrullada, pero lo cuento pasito por pasito porque luego surge alguna dudilla, ¿no? Entonces es mejor ir paso por paso para poder interpretar. Entonces, en el artículo 30 bis se habla eso, de que será la cuota líquida mínima no podrá ser inferior a el 60% de la cuota íntegra tal y como la regula la ley 2090, ¿vale? Entonces, la cuota íntegra, según la ley 2090, es la suma algebraica de las cuotas resultantes, o sea, de aplicar a las bases imponibles positivas o negativas los tipos de gravamen correspondientes, ¿vale? Entonces tendrá la consideración de cuota íntegra cuando resulte positiva esa suma. Es decir, las negativas sí se pueden integrar con las positivas, pero tendrá cuota íntegra cuando resulte positiva, porque si es negativa, pues aquí para usted de contar, ya no seguimos con la liquidación, ¿no? Vale, hay que tener en cuenta que el artículo 30 bis no se para en establecer esta tributación mínima, sino que lo que más complica un poquito la vida es este otro párrafo, el segundo párrafo del 30 bis, que es, en primer lugar, o sea, a efectos de lo previsto en esta tributación mínima se tendrá en cuenta que, en primer lugar, se minorará la cuota íntegra, ¿vale?, que nosotros ya sabemos cuál es, que es la del artículo 23, en el importe de las bonificaciones que sean de aplicación. Y en segundo lugar,
se aplicarán las deducciones por doble imposición, y aquí, importante, reguladas en los artículos 31, 32, 100, disposición transitoria 23ª de esta ley, ¿vale? Entonces, importantes porque entre estos artículos no está la deducción por doble imposición de retornos de la ley 20.1990. O sea, solamente están contempladas las deducciones por doble imposición intersocietaria de las sociedades de capital, de dividendos de sociedades de capital, ¿vale? Bueno, y luego dice, en caso de que como resultado de, o sea, al final esto nos viene a llevar al concepto tradicional de cuota íntegra ajustada, ¿no? Que siempre había sido aquello de la cuota íntegra menos bonificaciones, menos deducciones por doble imposición, aquello era la cuota íntegra ajustada, que era a la que se aplica tradicionalmente los límites de las deducciones, ¿no? De las deducciones de incentivación. Bueno, pues supongo que cuando la cuota íntegra ajustada resulte una cuantía inferior a la cuota líquida mínima que hemos visto, pues esa cuota íntegra ajustada tiene la consideración de cuota líquida mínima. Aquí las dos grandes preguntas que ya nos cabe plantearnos es, a efectos de aplicar esto, ¿qué ocurre con la compensación de pérdidas? O sea, ¿tenemos que tener en cuenta o no la compensación de pérdidas antes de la bonificación? O porque aquí no se habla de la compensación de pérdidas, claro, porque el legislador está pensando en las sociedades de capital, que compensan las pérdidas en la base. Entonces, como compensan las pérdidas en la base, a la cuota íntegra ya hemos llegado con las pérdidas compensadas. Pero claro, nosotros tenemos un régimen de compensación de pérdidas en cuota. La compensación de pérdidas aquí no se nombra, y tampoco se nombra la deducción por doble imposición de retornos, ¿vale? Ahora volveremos sobre esto. Bueno, luego hay un apartado B y un apartado, o sea, un parágrafo B y un apartado 3 que dice lo siguiente, que en el caso de que en la cuota íntegra ajustada, es decir, tras la minoración de las bonificaciones y deducciones por doble imposición, la cuantía fuera superior a la cuota líquida mínima, pues entonces seguiremos aplicando deducciones que resultan procedentes hasta que lleguemos a la cuota líquida mínima. Cuando lleguemos a la cuota líquida mínima, ahí paramos de contar, ¿vale? Entonces, todo lo que no aplicamos, o sea, todas las cantidades, o sea, esto en el fondo lo que hace el legislador es aplicar un límite a las deducciones en la cuota, ¿vale? Es un límite que, bueno, pues que de alguna manera viene a sustituir lo que era que no lo sustituye, se superpone al límite que la ley del impuesto sobre sociedades ya establecía para la aplicación de deducciones en la cuota. Es decir, que ya había un límite de deducciones en la cuota que, bueno, pues no podía superar determinados porcentajes dependiendo de que fuera de I+D o que fuera el resto, y que, bueno, que superado ese límite tenías que trasladar. Y aquí viene a pasar lo mismo, o sea, ha cambiado la forma de calcular el límite, pero, o sea, no tiene otra sustancia. Quiero decir que es un poco lo que ocurre. Lo que se intenta es efectivamente evitar la aplicación de deducciones. El problema es que nosotros, como cooperativas, en la medida en que seamos especialmente protegidas, pues también nos afecta mucho por el tema de la bonificación por especialmente protegidas, claro, porque es que la bonificación por especialmente protegida, pues ya es un 50% de la cuota íntegra, ¿vale? Y bueno, ahora seguimos con eso. Entonces, bueno, pues tendríamos que ese sería, siguiendo un esquema, para que quizá un poco infantil, pero para que nos aclaremos bien, ¿vale? Entonces, la cuota íntegra ajustada, si es inferior a la cuota líquida mínima, que es del 60% de la cuota íntegra, se aplica la cuota ajustada y ya ahí paramos la liquidación. Ahí, pum, ya no seguimos aplicando nada, esto es lo que hay que pagar, ¿vale? Perdón, que se me ha ido. Si la cuota es superior a la cuota líquida mínima, pues aún podemos aplicar deducciones hasta que lleguemos a la cuota líquida mínima. Una vez llegamos a la cuota líquida mínima, ahí paramos, ¿no? Vale, primera cuestión, el tema de la compensación de pérdidas. O sea, según el TEAC, en una resolución que ya es un poquito antigua, es de 2003, dice que para las cooperativas especialmente protegidas, el cálculo de la bonificación del 50% se aplica sobre la cuota íntegra, ¿vale? Pero
después de que a la cuota íntegra le hayamos aplicado la compensación de pérdidas. Esto es que hay una digamos, paradoja en la ley 2090, y es que tanto la bonificación como la compensación de pérdidas se refieren las dos a su aplicación en la cuota íntegra, ¿vale? Entonces, en el artículo 24 de compensación de cuotas negativas, si la suma algebraica a la que se refiere el artículo anterior, que es el 23, que hemos visto que regula la cuota íntegra, ¿vale?, resultara negativa, pues su importe podrá compensarse con las cuotas íntegras positivas de los periodos impositivos siguientes. O sea, se refiere siempre a la cuota íntegra positiva, ¿vale? Que vamos a compensar las cuotas negativas ahí, en la cuota íntegra positiva. Pero luego, cuando habla de la bonificación, el artículo 34 habla que en el impuesto sobre sociedades disfrutarán una bonificación del 50% de la cuota íntegra que se refiere al artículo 23. Esto es lo que intenta resolver el TEA, que se aplica primero la bonificación o la compensación de pérdidas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, por tanto, digamos, dos cuestiones. La primera, que esta resolución del TEA sea correcta, porque, claro, la diferencia puede... Porque, claro, si nosotros quitamos la mitad de la cuota y sobre eso aplicamos pérdidas, pues puede resultar diferente a si aplicamos pérdidas y lo que queda le aplicamos la mitad. De hecho, es más favorecedor lo primero, ¿no? Entonces, pero bueno, y por eso el TEAC se decide como se decide. Pero bueno, esa sería una cuestión. Pero la otra cuestión es, cuando hablamos de la cuota líquida mínima, siempre hablamos del 60% de la cuota íntegra y no íntegra compensando las pérdidas, ¿vale? Porque sería el artículo 23 puramente. Pero la primera pregunta es, ¿compensamos las pérdidas ahí? O sea, si la cuota íntegra sale o sea, si nosotros tenemos esta situación, ¿vale? En que, o sea, nosotros cuando tenemos que hacer la cuota, bonificaciones, deducciones por doble imposición, hacemos cuota, compensación de pérdidas, bonificaciones, deducción por doble imposición, o la compensación de pérdidas no se tiene en cuenta, porque no la nombra. Pero claro, en el proceso de liquidación de la cooperativa, esa compensación de pérdida va ahí. Vale. Luego, la deducción por doble imposición de retornos, no olvidemos que se sigue aplicando. Es que, quiero decir que no, la ley no hace referencia a esta deducción por doble imposición y, sin embargo, nosotros tenemos la obligación de seguirlo aplicando, porque además así lo ha dictaminado también la Dirección General de Tributos en una consulta de 2009. O sea, se le preguntó, ¿nosotros seguimos aplicando esta deducción o aplicamos ya la de la ley del impuesto sobre sociedades en materia de retornos de cooperativas o intereses del capital en cooperativas? Y nada, pues así se nos contestó. Con lo cual, tendríamos esto, ¿vale? Por una parte, cuota líquida mínima, que sería el límite, ¿vale? El mínimo que tenemos de cuota. Menos de eso no se puede pagar. Nosotros la calculamos, que sería cuota íntegra, bases imponibles por tipo de gravamen, ¿vale? Lo que sería las dos bases imponibles por su tipo de gravamen compensadas, del resultado sería 60%. Esto ya lo tenemos, ¿no? Ahora, la cuota ajustada, que sería la cuota íntegra, la cuota ajustada sería cuota íntegra, vale. Compensamos las cuotas de pérdidas, las cuotas negativas, luego bonificación de especialmente protegidas, deducciones por doble imposición del impuesto sobre sociedades. ¿Qué pasa con la del retorno? ¿Qué pasa con la del retorno? En cualquier caso, esa cuota ajustada es la que tenemos que comparar con este límite, ¿vale? Porque si esta cuota ajustada es inferior, pues ya ahí se queda. El legislador nos hace el favor de que no nos podemos aplicar deducciones, pero tampoco tenemos que... Y ahí se queda. Pero si es superior, pues ahí empezamos a aplicar deducciones, ¿no? Este sería, por tanto, el esquema que a mí se me ocurre que quedará en la liquidación, ¿no? O sea, seguimos con nuestros resultados cooperativos, extracooperativos, ¿vale? Les hacemos los ajustes de lo que son cooperativos y los que no, según fiscalmente hablando, en relación con lo que dice la normativa autonómica o estatal. Hacemos los ajustes de la ley del impuesto, todo esto está claro, los ajustes derivados de los gastos específicos y de la normativa de valoración, que en nuestro caso prácticamente no se aplicará. Y bueno, ya tenemos base imponible cooperativa, base imponible esta cooperativa, le reducimos el FRO, hasta aquí todo claro.
aplicamos el 20 y el tipo de gravamen general, que en este momento es el 25. Vale. La cuota íntegra cooperativa y la íntegra extracooperativa se juntan y aquí es donde hay que aplicar el 60% para calcular lo que sería la cuota líquida mínima, ¿vale? Ahí compensaríamos las cuotas negativas hasta el 70% de la cuota o 1 millón por tipo medio de gravamen, ¿vale? Que es lo que... Vale. Y a esa cuota ya compensada le aplicaríamos la bonificación del 50%, según lo que dice el TEAC, ese sería el este, y las bonificaciones y deducciones por doble imposición, ¿vale? Si tenemos alguna bonificación, o sea, rara, que no nos fuera, sobre todo las deducciones por doble imposición. Y esta sería la cuota íntegra ajustada, que es la que hay que comparar con la cuota líquida mínima, ¿vale? Entonces, ahí, si esa cuota líquida mínima, si fuera superior a la, perdón, esa cuota íntegra ajustada fuera superior a la cuota líquida mínima, entonces seguiríamos, ¿vale? Y si no, pues ya ahí nos quedamos en la cuota íntegra ajustada. Yo he preparado un par de ejemplos sencillitos para ver cómo queda la cosa, que tampoco es que sea muy... porque lo que más puede preocupar, digamos, es la interpretación de estas cosas que no ha tenido en cuenta la ley, que son especialidades de las cooperativas. La mecánica, más o menos, a mí se me ocurre que sería así, ¿eh? Si hay, como es la primera vez que nos enfrentamos a esto, bueno, tendríamos base imponible cooperativa, una cooperativa especialmente protegida, ¿vale? Para complicarlo con la bonificación, que al año actual tuvo una cifra neta de negocios de 35 millones de euros para que le apliquemos este régimen. Vale, una base imponible cooperativa de 3.600.000, una extra cooperativa de 1.200.000. A cada una le aplicamos su tipo de gravamen, el 20 y el 25. A cada uno le sale su cuota, sumamos ambas cuotas y la cuota mínima pues sería el 60% de esto, de esta cantidad de aquí. Vale, muy bien. Entonces seguimos la liquidación, tenemos una cuota negativa pendiente que le aplicamos la bonificación de especialmente protegida que se aplica al resultado de haberle quitado ya la cuota negativa, ¿vale? Y una deducción por doble imposición de retornos, ¿vale? Pues esta sería la cuota ajustada. Como es superior a la cuota líquida mínima, pues podemos ir aplicando deducciones hasta que lleguemos a esta cantidad. Esta cantidad será la que no podemos, de ahí no podemos bajar, ¿vale? Lo mismo, pero que tenga una base imponible extracooperativa negativa, ¿vale? Entonces, compensamos la negativa, la cuota negativa con la cuota positiva y nos sale esta cantidad, con lo cual el 60% sería esta, y con la misma cuota negativa pendiente, aplicamos la bonificación de especialmente protegida, la deducción por doble imposición de retornos, que es la misma, y nos sale una cuota ajustada inferior a la cuota líquida mínima, con lo cual ya la ley nos permite que paguemos menos, digamos. Esta sería la cuota que tenemos que pagar, ¿vale? Entonces, por excepción, que dice la ley, que dice el artículo 30. Entonces, como podemos ver, la ley no está atacando a las bonificaciones ni a las deducciones por doble imposición, está atacando a las deducciones de incentivación. Por eso digo yo que esto es una otra fórmula, ¿vale?, de limitar la aplicación de deducciones, que no es exactamente lo que se preveía con lo de las limitaciones del convenio internacional, ¿no?, que lo que se intentaba precisamente era evitar las erosiones en base imponible, es decir, que el 15% se aplicara sobre la contabilidad, ¿vale? Por eso digo que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, esta sería más o menos cómo quedaría. Yo creo que esta liquidación sería razonable, a pesar de que, recordemos, las cuotas negativas pendientes, la ley no dice nada, el 30 bis no dice nada, y de la deducción por doble imposición de retornos tampoco, ¿vale? Pero supongo que se tendrá en cuenta. Quizá hubiera que hacer una consulta, ¿vale?, a la Dirección General de Tributos o para que emitiera alguna resolución en el sentido de que aclarara este aspecto de la liquidación de la cuota líquida mínima, ¿no? Bueno, si no hay preguntas sobre este tema, pasamos a lo que dice más cosas de la ley de presupuestos, que sería, bueno, pues que sin tener mayor importancia se mantienen los límites que había ya en los regímenes especiales del IVA, en particular el de agricultura, ganadería y pesca,
¿vale? En 250.000 euros. Esto, pues, vale, o sea, para que lo sepamos, o sea, no ha bajado porque además estaban hablando de bajarlo a 150.000. Entonces, pues. Y luego, en la jurisprudencia, si no hay preguntas, yo continúo, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta o cuestión o algo? Veo que no. En la jurisprudencia yo he elegido estos temas que me han parecido, bueno, pues que nos podían interesar, ¿no? Nosotros, si recordaremos que el tema de la compensación de cuotas negativas, bueno, pues que ya sabíamos que las cuotas negativas, los ritos eran, pues que eran cuotas declaradas, o sea, liquidadas o autoliquidadas, que no había plazo para la compensación, había un plazo para mantener la documentación y para mantener, porque teníamos un plazo de comprobación más largo que el periodo de prescripción, todo esto ya es conocido. Y teníamos también, bueno, aparte de los límites a la compensación de cuotas. Esto también ya está asumido. El tema que estaba un poco como en el candelabro, por decirlo, por utilizar una expresión en el candelero, pues era el tema de si se calificaba la compensación de bases imponibles negativas o porque se ha planteado en bases imponibles negativas, pero que era aplicable absolutamente a las cuotas negativas de las cooperativas, si era una opción tributaria, ¿vale? El TEAC lo había dicho en el 17, lo había reiterado en el 19 y le había aplicado a esta compensación de pérdidas el artículo 19 de la Ley General Tributaria, que dice que las opciones que según la normativa tributaria se van a ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración, pues ya después de que la presentación de la declaración ya no se pueden rectificar. Con lo cual, salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamentario de declaración. Bueno, ahí vamos, la doctrina del TEAC, además, fue bastante elaborada porque habló de todas las consecuencias que esto podía tener y la Dirección General de Tributos se alineó con el TEAC, ¿no? Claro, estaba muy interesante esta doctrina. Entonces decía que si no se había optado en un periodo impositivo por la compensación, esa opción ya no se podía luego rectificar. Y esto era muy penoso, digamos, muy oneroso, si tú no habías compensado porque, pues yo qué sé, no te interesaba porque tenías muy poquita cuota en un año, pero luego resulta que te venía una regularización, te subía la cuota y decías, oye, pues compenso las cuotas negativas que tengo, ¿no? Y no te dejaban que compensaras. Había toda una doctrina del TEAC de si tú habías podido compensar el máximo, pues entonces sí, te dejaban compensar hasta el máximo. Si habías compensado una cantidad, esa cantidad era la que compensaba. Si no habías compensado absoluto pudiendo compensar, no podías compensar. Entonces, y luego no se podían rectificar tampoco esas compensaciones. Bueno, entonces, según la Ley General Tributaria, el artículo 119 ya lo vemos, pero claro, luego tenemos un 120, ¿vale? Que nos dice que cuando un obligado tributario ha hecho una autoliquidación que le ha perjudicado, pues puede instar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que está regulado, ¿no? Entonces, claro, los asesores fiscales pues argumentaban que si uno se había equivocado o había tomado una decisión en una autoliquidación que le perjudicaba, bueno, pues que luego siempre podía rectificar con el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones. Entonces, ahí, así estaban las cosas muy, muy crispadas cuando llegó la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2020, que, bueno, con una doctrina un poco peregrina, debo decir, un poco peregrina porque a mí me parece que no tenía ningún sentido. O sea, la argumentación que utiliza la sentencia de la Audiencia Nacional no tiene ningún sentido, para mi opinión como jurista, ¿no? Y es que viene a decir que el artículo, voy a repescar aquí, el artículo 119 habla de declaración y el 120 habla de autoliquidación, lo veis, ¿no? Y entonces el artículo, la sentencia viene a decir que la limitación del 119 solamente es para las cuestiones que se hagan en una declaración y no en una autoliquidación. Con lo cual, él dice, no cabe que la compensación de pérdidas sea una opción tributaria porque
no se aplica a las cosas que se autoliquidan. Claro, teniendo en cuenta que todo el sistema tributario prácticamente ya se autoliquida, pues salvo algunos tributos locales y algunas tasas, etcétera, pues eso significaba prácticamente cargarse el régimen de la opción tributaria, porque si no, y aparte, bueno, pues era un poquito como tirado, cogido por los pelos, pero yo creo que la Audiencia Nacional pensó que el resultado era muy injusto y bueno, pues buscó una argumentación. Ya tenemos la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre del 21, que ha dicho ya claramente que sí que se pueden compensar las bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades y por extensión las cuotas negativas de las cooperativas, aunque la autoliquidación se presente extemporáneamente. Fijaos, no ya rectificar, porque es que además también se decía que no se podían aplicar la compensación de pérdidas si no declarabas dentro del plazo de declaración, ¿vale? En la declaración extemporánea. Por extensión, por la doctrina que emite el Tribunal Supremo, se entiende que también se podrá rectificar, ¿vale? Que también se podrá, una vez se ha declarado, pues si luego cambian las circunstancias, se podrá rectificar la autoliquidación. O sea, esta es la argumentación que hace el Tribunal Supremo, para que nos hagamos una idea. Dice, primero, dice que hay dos líneas que hay que despejar para decidir si hay una opción o no. La primera es saber si en la Ley General Tributaria, cuando habla de opción tributaria, hace una definición de lo que hace de lo que es una opción tributaria, para saber si hay un cierto marco jurídico que dé una seguridad mínima para saber cuándo estamos ante una opción y cuándo no. Y la segunda, ya, bueno, pues saber si el derecho a la compensación de las pérdidas es una opción o no en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, pues esta es la doctrina que emite el tribunal y dice, bueno, pues en cuanto a la definición de opción tributaria que hace el artículo 119 de la Ley General Tributaria, dice que ni la Ley General Tributaria ni sus reglamentos de desarrollo definen el concepto de opción tributaria. Entonces, ahí llega una primera conclusión. Y digo, aquí está la base del asunto también, ¿no? Y es que dice, lo que no resulta coherente es que le estemos anudando unos efectos jurídicos muy gravosos y muy desfavorables para el contribuyente a la realización de algo que no hemos definido, ¿vale? Entonces, ahí la verdad es que no resulta razonable anudar a un concepto no definido y que la administración puede utilizar cuando quiera unas consecuencias que pueden ser desfavorables para el contribuyente. O sea, el principio de seguridad jurídica requiere que eso esté mucho más definido. Y entonces el tribunal se pone a definirlo, ¿vale? Se pone a definirlo y dice que, bueno, pues acepta una argumentación y al final dice, tiene dos elementos el tema de la opción tributaria. Una es que haya una alternativa de elección para el contribuyente entre dos regímenes jurídicos diferentes y que esa alternativa dependa de la voluntad del contribuyente que se expresará en su declaración o autoliquidación. Aquí el tribunal se carga lo de la declaración o autoliquidación totalmente, que había dicho la Audiencia Nacional. Y ya vamos al tratamiento de las pérdidas en el impuesto sobre sociedades y ahí dice, esto no es una alternativa. Esto es un derecho. Uno puede compensar las pérdidas. Y como es un derecho, los derechos por definición se pueden ejercer o no ejercer. Y además se ejercen dentro de un régimen que te permite ejercerlo en cualquier momento. Porque además la compensación de pérdidas es un requisito para que el gravamen se ajuste a la capacidad económica, para evitar precisamente las diferencias que se pueden plantear por el fraccionamiento temporal del impuesto, ¿no? Con lo cual es un derecho y no es una opción. No hay dos regímenes jurídicos. Tú tienes el derecho a compensar, lo puedes compensar hoy, mañana, pasado, cuando sea. Pero no es una alternativa entre el régimen jurídico A y el régimen jurídico B, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en el caso de las cooperativas? Bueno, nosotros sabemos que tenemos la regulación la tenemos en el artículo 24 actualmente, desde que se reguló para establecer el límite de compensación de cuotas, que ahora tenemos ese límite del 70% de la cuota íntegra previa a la compensación y en todo caso 1.000.000 de euros multiplicado por el tipo medio de gravamen, ¿no? O sea, estos son los límites que tenemos, ¿vale? Porque
cuando tenemos dependiendo de las cantidades que tenemos de cifra de negocios. Vale, bueno. Entonces, también nos acordamos de que no se tienen en cuenta las quitas y esperas, no se aplica el periodo impositivo que se produzca la entidad, la extinción de la entidad y en los casos de entidades de nueva creación. Pasando ya a otro tema de jurisprudencia, los intereses de demora tributarios. También aquí se había planteado muchísima polémica con si los intereses de demora eran gasto deducible o no, a raíz de la modificación que se hizo con la Ley 27/2014, bueno, que no se hizo ninguna modificación, sino cuando se produce la 27/2014, si os acordáis, hubo ahí una polémica entre el TEAC y la Dirección General de Tributos, que al final, bueno, pues hubo que cortar de forma salomónica con una resolución de la Dirección General de Tributos en la que se decía que bueno, pues que los intereses que vinieran de una liquidación realizada por la administración sí, que los otros intereses, que los anteriores a la ley 27/2014, esos no, pero los posteriores sí. Aquello, bueno, pues el Tribunal Supremo se lo carga, ¿vale? Se lo carga ya el 8 de febrero del año pasado y ahora ya tenemos doctrina jurisprudencial porque tenemos una segunda resolución del Supremo en el mismo sentido. Es decir, los intereses de demora y suspensivos debidos por la regularización del impuesto sobre sociedades son totalmente deducibles porque no son una sanción. No son una sanción y por tanto no se les aplica el régimen de las sanciones como no deducibles. Otro tema que ha traído mucha cola es el de la retribución de los administradores, como todos sabemos, a partir de la resolución del TEAC del 17 de julio de 2020, en el que ha vuelto a retomar el viejo tema que se había planteado antes de la ley 27 de 2014. O sea, como todos sabemos, según la cronología es la siguiente. En la sentencia Mau, ¿vale?, que está basada en la ley 61/78, en el que el texto es totalmente distinto para el concepto de gasto deducible, pues se habla de que no son deducibles las retribuciones a administradores si no están expresamente contempladas en estatutos, ¿vale? Porque la atribución de administradores, según el Código de Comercio, pues se presumía gratuita. Entonces, ahí, pues en esta sentencia se dice que efectivamente no son deducibles. Vale. La ley 27 de 2014 lo que hace es que introduce el artículo 15E, que excluye de los gastos no deducibles las retribuciones de administradores de alta dirección y las derivadas de un contrato laboral. Y con eso ya pensamos que aquí padía ya gloria. Entonces, la resolución del TEAC de 17 de julio, que es del 2020, no es del 2002, perdón, ¿vale?, considera aplicable el artículo 15F, que es el que prohíbe, o sea, el que dice que no son deducibles las actividades ilícitas en el caso de que no esté prevista la remuneración a institutos, porque entonces eso es un ilícito, es una remuneración ilícita. Bueno, tengamos en cuenta que el tema este se aplica, o sea, se establece en la ley 27/2014 también como siguiendo las indicaciones de BEPS, y BEPS habla explícitamente de la corrupción, de las astillas, ¿no?, de los pagos realizados para corromper a entidades administrativas o a lo que sea, ¿no? Entonces, esos pagos ilícitos se considera que no son deducibles, porque es que encima lo bonito sería que lo fueran, ¿no? Pero bueno, se ve que la gente se los deducía. Y entonces, nosotros hasta que sale la consulta del TEAC, pues siempre habíamos pensado eso, que las funciones inherentes al cargo de administrador, los ejercicios de funciones de gerencia y los que son servicios distintos de los propios administrador en un contrato laboral, pues eran deducibles, pero a partir de la resolución del TEAC y posteriores, pues entendemos que tiene que haber contrato y previsión estatutaria. Si no, no era deducible, ¿vale? Sin embargo, la Dirección General de Tributos estaba considerando deducible las remuneraciones a administradores por funciones ajenas a su cargo
y por contratos de alta dirección, hasta esta resolución del TEAC, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la verdad es que así están las cosas y bueno, pues digamos, los asesores fiscales están muy movilizados contra esta doctrina del TEAC porque pues, tienen muchos argumentos para determinar que eso no es una conducta ilícita, que ese no es el sentido de la norma, que tampoco está claro por qué el 15F tiene que ir por encima del 15E y que además lo inutiliza en gran medida. Bueno, pues así están las cosas en este momento para que lo sepáis. Pasando a otro tema, es el tema de los créditos morosos, ¿vale? Los créditos morosos, la provisión para insolvencias, que también aquí nos hemos encontrado con alguna resolución del TEAC que viene a decir que, bueno, pues que en algunos casos habría que ver, porque, bueno, vosotros sabéis que la provisión por insolvencias nosotros la podemos deducir cuando han pasado 6 meses desde que el crédito se tenía que haber pagado y no se ha pagado, ¿no? Por una morosidad, digamos, tácita, para que nos entendamos. Bueno, pues según el TEAC, el que un acreedor no haga nada dirigido al cobro efectivo de los créditos puede significar una renuncia a los derechos y, por tanto, considerarse como una liberalidad. ¿Vale? También dice que la afirmación no puede hacerse de modo absoluto e indiscriminado. Bueno, pues ya que la norma no lo menciona, menos mal que lo del carácter taxativo de la norma tributaria y la reserva de ley no se desolvida completamente y que ha de ponderarse en función de las circunstancias, debiendo aparecer ciertos indicios, en fin. O sea, esto se estaba aplicando por la inspección en el sentido de que si tú, por ejemplo, seguías vendiéndole a ese cliente, entonces eso se entendía que tú lo habías perdonado y que por tanto no te podías deducir, no podías provisionarte esto si no habías hecho nada para cobrar, etcétera. Entonces planteaba una ambigüedad bastante peligrosa. Ahora en Valencia hemos tenido una resolución del TEAC de aquí de la Comunidad Valenciana que dice que se reitera en que la reclamación judicial o la realización de actuaciones tendentes al cobro de los créditos no son requisitos de la letra A del artículo 13.1 de la ley del impuesto sobre sociedades, sí que efectivamente, sin perjuicio de que si además tú has reclamado esta deuda, pues es una prueba del impago más clara, ¿no? Pero que ya el TEAR de aquí de la Comunidad Valenciana pues no va por esa línea, o sea que puede que no nos encontremos con, o sea, está matizando ya claramente la doctrina del TEAR. Bueno, y por último, un tema que ha surgido a lo largo del año, que es si las secciones de las cooperativas agrarias, especialmente las secciones de crédito, tienen que tener un TIF. Bueno, pues sin perjuicio de que haya territorios donde nos consta que están dando NIF a las secciones desde la agencia tributaria, yo creo que no deben tener un NIF, que no tienen ninguna obligación de tenerlo, porque la obligación de tener un número de identificación fiscal es para las personas físicas o jurídicas y los obligados del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que son los obligados tributarios de toda la vida, que es las herencias yacentes, comunidades de bienes, entidades carentes de personalidad jurídica, que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Es lo cierto que muchas leyes autonómicas hablan de las secciones como patrimonios separados y de ahí yo creo que viene el tema. Sin embargo, desde mi punto de vista no tiene nada que ver, porque cuando hablamos de un patrimonio separado susceptible de imposición es porque ese patrimonio separado no depende de nadie jurídicamente. O sea, una herencia adyacente no es de nadie. Una falla no es de nadie. O sea, una comunidad de bienes no es de nadie, es de sus socios, vamos, de sus comuneros, pero no pertenece a ninguna personalidad jurídica, no es un órgano de alguien que tenga personalidad jurídica. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo creo que las secciones forman parte orgánica de la cooperativa y que la que tiene que tener un IFE es la cooperativa y no la sección. Sin embargo, ya os digo que en algún territorio nos hemos encontrado con NIFs en secciones. Y bueno, yo ya he acabado todo lo que tenía que contar
Y bueno, aquí lo dejo por si hay preguntas que hacer o comentarios que realizar o lo que sea. ¿Vale? Dejo de compartir y os doy la palabra. Muchas gracias, Pilar. Te has amoldado al tiempo perfectamente. Bueno, lo que os comentaba antes al principio, si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis levantar la mano, os puedo activar el micro y si no, pues escribirlas. Escribirlas solo hay una. Te la planteo, Pilar. Retribución a administradores. ¿Tienen que estar dados de alta como autónomos societarios? Hombre, lo que tienen que tener es lo que fiscalmente se exige es que haya o un contrato laboral o una situación de alta dirección. Entonces, ya el encuadramiento yo ya lo desconozco ahí, ¿eh? El encuadramiento de la seguridad social a ese tipo de contrato lo desconozco. Creo que tienen un régimen especial, ¿vale? En el ámbito de la seguridad social. Pero lo importante es exacto, que o esté contemplada en estatutos expresamente o, según el TEAC, tiene que estar contemplada en estatutos y punto pelota. O sea, importante, ¿vale? Pero incluso, aunque no siguiéramos la doctrina del TEAC, lo que está claro es que tiene que haber o un contrato laboral o un contrato laboral especial de alta dirección y el encuadramiento en seguridad social correspondiente. Que ahí lamento que no soy yo la persona adecuada. Sí, bueno, has contestado, que había otras preguntas que estoy viendo el chat y han puesto alguna pregunta también, pero creo que las has contestado ahora. Decía, ¿qué ocurre con la retribución del presidente de una cooperativa que sí está contemplada en estatutos y aprobada en Asamblea General? Ahí no vas a tener ningún problema. Ningún problema. Bueno, y esta está también relacionada, es más de lo mismo, pero ya la leo también. Dice, a día de hoy las remuneraciones a los administradores son fiscalmente deducibles o no. Bueno, pues creo que también acabas de contestar, pues Sí. venían por ahí las preguntas. Y voy a Yo ver, sabía que este tema iba a interesar porque eh, sí, hay mucho consejo rector y mucho administrador. te leo otra, a ver si soy capaz de... dice, ya digo, el que quiera puede hablar, ¿eh? Yo las leo, pero si queréis hablar, pues levantáis la mano y os pongo el micro, ¿eh? No tengáis ningún reparo. Dice, leo esta de Marian, dice, en cuanto a la tributación mínima en impuestos de sociedades, cuando se habla del 60% mínimo, en relación a que se calcula ese 60%, dice que está recogido en el artículo 23, pero es una modificación reciente de este artículo, no me ha quedado claro. Hombre, el artículo 23 no se ha modificado. Lo que se ha modificado es el 30 bis de la ley del impuesto sobre sociedades. Entonces, el 60% es sobre la cuota íntegra que regula el artículo 23, que es la suma de las dos cuotas cooperativa y extracooperativa, cuando es positiva. Mira, Ignacio Franch ha levantado la mano, le voy a permitir hablar y así puede interactuar perfectamente. Ignacio, puedes hablar. Y si te estamos escuchando... Ignacio, tienes que quitarte, o sea, quitarte tienes que activar el audio. activar el audio, sí. Pero no... No lo está pudiendo activar. No, no lo está activando. Bueno, si no, Ignacio, pues escríbenosla, porque si no se puede... Ah, mira, Ignacio, inténtalo ahora, que ahora te has quitado el micro, a ver si te oímos. No oímos a Ignacio Franch. No. Bueno, si alguno más quiere levantar la mano, le puedo dar palabra también para preguntar. Algunos habéis preguntado en el chat que si vamos a colgar la ponencia y esto, bueno, dentro de poco pues estará tanto la ponencia como incluso la grabación de este seminario, pues estará colgada en la web o de la cátedra o de la confederación o en ambos sitios. O sea, que no os preocupéis por eso, que estará. Y de hecho, a los que os habéis apuntado, yo creo que la ponencia, si lo permite Pilar, pues os llegará por correo electrónico también. O sea, no hay Sí, problema. no hay problema. Aquí Antonio Arroyo pregunta también si haremos una consulta por la especialidad de las cooperativas respecto a la tributación mínima. Pues no sé, eso es una pregunta para ti, Tomás. Bueno, pues lo veremos en el grupo de fiscalistas y si es conveniente, pues por supuesto, lo podemos hacer. Me dice también Óscar Hervás si podemos repasar los cálculos, de donde salen exactamente las cantidades del ejemplo de la cuota mínima. Ay, sí, claro, ahora comparto. Ahora comparto.
Está costando ahora. Vamos a ver, yo esto espero. Ay, un momentito. Vamos a ver. Aquí estamos. Vale, repasamos los cálculos, ¿vale? Quizá, la verdad es que, claro, yo no podía poner la Excel directamente porque si no hubiéramos podido verla en la Excel, para que veáis para que se vean más claros los cálculos. Pero a ver, lo que hemos hecho es, base imponible cooperativa, base imponible esta cooperativa, aplicamos los tipos de gravamen y nos sale, yo espero no haberlo hecho bien, es decir, que a ver, espero no haberme equivocado, porque si no, menudo ridículo. A ver, entonces nos sale 20%, 25%, la suma de ambos, que son 102, ¿vale? El 60% de 102 es la cuota mínima líquida mínima, ¿vale? Vale, aquí a 102 le quitamos 46, se nos queda 79.000, ¿vale? Entonces, y luego, o sea, perdón, le quitamos 46, a ver si lo he hecho. ¡Ay! Sí, aquí hay un error, ¿no? Digo yo, porque será 100, no, espérate, esto es 1.000.000, no, espérate. Yo le tengo más miedo a esto. Aquí está, vale. Esto es 1.200.000, o sea, 1.020.000, vale, quitamos 46. Y a lo que una vez le quitamos 46, le quitamos la mitad y se nos queda 790, ¿vale? Entonces, y luego la deducción por doble imposición y se queda 765. Eso es teóricamente lo que yo hice en la Excel. Pero puedo comprobar la Excel por si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? Vamos a ver la otra. Lo mismo, tenemos 420.000 euros de cuota, ¿vale? Esa cuota, el 60% son 252, le quitamos 46, vale, y a lo que queda le aplicamos el 50%, y entonces este 50% sería la cuota que queda. A esa le quitamos 25.000 y se nos queda 165.000. O sea, este no es el importe de la bonificación, sino ya aplicada la bonificación. La cuota aplicada a la bonificación. ¿Tú o sea, ¿lo estás viendo, Tomás? Sí. ¿O me he equivocado en algún cálculo? Porque yo lo he hecho esto con la Excel, pero puede haber cambiado alguna. No, lo que ¿No? pasa es que se ha mezclado la cuota negativa pendiente, entiendo que es una cuota negativa pendiente de años anteriores, ¿no? Exacto. Claro, y que a lo mejor Y eso, faltaría el paso previo aquí, para que se viera más claro, ¿no? que a lo mejor eso ha confundido un poco y luego la deducción por doble imposición, pues igual. Sí, igual faltaría aquí el paso previo. Si queréis, ahora rectifico la Excel y la vuelvo a poner con ese paso previo para que se vea más claro. E incluso puedo añadir en qué operaciones se han hecho, ¿no? Para que Vale. lo veáis más claro. La persona que lo ha preguntado, no sé si ya lo ve más claro. A ver. No sé si. Bueno, pues parece ser que no dice nada. Sí, ahora dice que ya lo Ahora vemos sí, claro. dice, Sí. sí, ahora sí. Vale, Mira, entonces, bueno, pues entonces haré eso, ¿eh? Cambiaré la Excel antes de mandar y te volveré a mandar el PowerPoint. sí, la ponemos la Excel un poquito más, que se vea más y ya está. Sí, más ¿Vale? evidente, que se vea lo que se ha hecho. Lo que haré será poner aquí un paso previo para que se vea que la bonificación se aplica sobre el paso previo y ahí en la cuadrilla donde pongo esto, pues pondré qué operación se ha hecho para que se vea más clarita, Ujú. ¿no? Vale. Mira, ahí se han animado ahora ya muchas más, pero creo que las también las veo, te los digo yo. Dice, el tema de aplicar en la cuota del 60% es solamente para grandes empresas. Sí, bueno, solamente para grandes empresas, para aquellas que tengan los requisitos que dice el artículo 30, es decir, aquí los tenéis. Aquí está. ¿Vale? Los que tengan una cifra neta de negocios en el año anterior de más de 20 millones de euros. Ujú. Sí, esto puede dar, entiendo que puede dar lugar a confusión lo de gran empresa, como los que se dedican
nos dedicamos a presentar impuestos, pues ya sabes que hay Los una 6 millones, empresa, los 6 millones. millones para presentar Ya, en mensuales, pues verdad que siempre no hay tenía que, confusión, ¿sabes? sí, no tenía que haber utilizado este término, pero es el, quiero decir, como en pagos fraccionados también se utiliza el concepto de gran empresa, que ya no es el de los 6 millones, sino que, y para la limitación de pérdidas también se emplea y tal, pues entonces la verdad es que he utilizado ese término que no debería haber utilizado, porque si no parece que a partir de 6 millones hay que declararlo, el pago, la cuota está líquida mínima, y no, es 20 millones. Dice, entiendo, mira, Marian dice, entiendo que esto será aplicable para los impuestos de los ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero del 2022. Exacto. Claro. Vale. A ver, alguna más que entiende. A ver, dice Manuel también, Pascual, dice, en condiciones normales, sin compensación de pérdidas ni deducción por la imposición, ¿siempre nos va a afectar el límite? Claro, Sí, los que cumplan sí. lo que acabamos de decir. Mm. A ver, que hay una más larga, a ver si puedo poner esto un poquito más grande yo. Dice, Raúl Pérez también dice, respecto a la cuota líquida mínima para las cooperativas especialmente protegidas, con el cambio normativo se ha hecho coincidir la cuota íntegra ajustada con la cuota mínima. ¿Esto no supone que se pierda el derecho a practicar deducciones de incentivación a actividades? Sí, Sí. se pierde mucho. Sí, salvo que tengas una cuota ajustada más alta que la cuota líquida mínima, claro. Pero sí, vas a perder derecho de deducciones, seguro. Especialmente las especialmente protegidas. O sea, el tema penaliza mucho a las especialmente protegidas, porque las no protegidas, las no especialmente protegidas van a poder seguir aplicando deducciones porque van a tener cuotas superiores. Entonces, lo que le quitas es el incentivo de especialmente protegida al aplicarse en cuota. Porque claro, el beneficio fiscal más fuerte de las especialmente protegidas está justamente en la cuota, y entonces, claro, es lo que decía yo antes, la bonificación fiscal es ya el 50% de la cuota. Y es que llegar al 60 es muy fácil. Pues, a ver. Es muy fácil llegar a 60 y no poder aplicarte deducciones. Bueno, mira, esta creo que no la voy a decir, que es bueno aclararla también, que la pregunta Juan María Bueno. Dice, buenos días, las bonificaciones que no se puedan aplicar en un periodo por superar la cuota mínima, ¿se podrán aplicar en periodos futuros? Sí, Sí. sí, Bueno aclararlo sí. Aquí para que está. no haya problema. Está aquí. Sí. Ujú. Sí, ya os digo que esto funciona de forma similar a la limitación que siempre ha habido, ¿vale? Del conjunto de deducciones, ¿vale? En la cuota, que siempre ha sido un porcentaje de la cuota íntegra ajustada. Y ahora, en cambio, es un porcentaje de la cuota íntegra. O sea, tenemos como dos límites a las deducciones, para que nos entendamos. Vale, pues por aquí ya no hay más preguntas. A ver, mira, Antonio Arroyo, compañero, dice, ¿cómo afecta este cambio a los pagos a cuenta? Vale, yo lo estuve mirando, ¿vale? No lo quiero introducir porque pensé, en realidad, a ver, en el primero de los, o sea, al que le esté aplicando esto es porque tiene pagos a cuenta del segundo párrafo, quiero decir, o sea, de base imponible. Quiero decir, porque si tienes, no estás no te estás aplicando la cuota del ejercicio anterior liquidado. Entonces, en principio, no tendría por qué afectarte, porque estamos hablando todo el rato de la declaración del impuesto, que hay una cuota líquida mínima, pero tú seguirás aplicando la misma normativa de pagos fraccionados. En la normativa de pagos fraccionados no se está diciendo que haya un pago fraccionado mínimo del 60% de la cuota del pago fraccionado. Con lo cual, en principio, yo no veo que le vaya a afectar. Sí que lo miré, ¿eh? Porque lo pensé enseguida, esto podría afectar al pago fraccionado. Yo creo que no. Si encontráis que lo afecta de alguna manera, me lo decís. Vale, no sé si tengo alguno más. Ya está, de momento ya no hay más, Pilar. Ya, luego hay un tema donde sí que afecta, que es la deducción por I+D,
cuando se hace en crédito de impuesto y tal, pero como las cooperativas no se lo pueden aplicar, esto pues no lo he tocado, porque ahí no se afecta. Bueno, pues ya no hay más preguntas por aquí ni por el chat, estoy viendo y repasando y no veo ninguna más. Pues yo creo, si os parece, a los que estáis escuchando, lo podemos dejar aquí, ya digo, con el compromiso de mandaros las ponencias y colgarla incluso la charla. Las ponencias, pues Pilar amablemente pues va a corregir, va a aclarar más que corregir esos cálculos para que no haya problemas de interpretación y os los mandamos y ya está. Así que pues muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias Pilar. Bueno, despídete, por favor. No me... Encantada de veros a todos, bueno, de veros, pero encantada de encontrarme con vosotros una vez más. Yo ya sabéis que esto lo disfruto mucho. Pues yo creo que ya para el año que viene, a ver si nos animamos, lo hacemos presencial, que, ¿no? Que siempre es más enriquecedor y nos vemos y tomamos un café y compartimos cosas, ¿eh? Pero bueno, de momento, pues oye, para llegar a más gente, pues está bien así, de momento como está complicadita la cosa, pero bueno, a ver si el año que viene ya podemos. Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Seguir, por favor, atentos a las actividades que hacemos desde la cátedra de cooperativas alimentarias, que son cosas muy interesantes y bueno, pues os mandaremos información para si queréis seguir algún curso, alguna publicación, pues para que tengáis. Pues muchísimas gracias, buen día, buena semana y hasta pronto. Adiós.